Buenas tardes, hermanos. Hoy día 3 de enero de 2023 estamos transmitiendo. Bendito y alabado sea nuestro divino Padre eterno en los infinitos mundos del universo expansivo pensante. Estamos en transmisión directa desde Villa María El Triunfo, Lima Sur, Perú, América del Sur. Justamente acá vamos a hacer un nuevo programa acerca de la realidad que se está viviendo en el Perú, comparado con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, las divinas órdenes telepáticas y por último los divinos rollos de Alfa y Omega. Y justamente acá tenemos algunos rollitos, no tenemos todos, porque Antonio Córdoba y su asociación no permiten que se publiquen la totalidad de los rollos, pero al menos acá hay algunos. Son bonitos en colores vívidos. Ahí están, aunque no se notan mucho, pero ahí están. Vamos a ver si se puede ver algunos de ellos. Acá está. Ahí está. Están los títulos. Full color. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y así. Son rollitos full color. Bueno, acá está el divino enviado. Es una publicación que se ha hecho. Las publicaciones que se hacen pues son gratuitas. No se pide ningún tipo de dinero, nada. Y por estas publicaciones porque son gratuitas, tal como lo ordenó nuestro Padre Eterno y también tal como lo quiso y lo dijo el divino enviado Luis Antonio Soto Romero, que toda la revelación, toda esta escritura telepática Alfa y Omega iba a ser dado de forma gratuita para todo el mundo, para todo aquel que lo requiera. Y no se cobra ni un céntimo, no se cobra ni 10 céntimos, ni 20 céntimos, ni nada de eso. Vamos a empezar. Dice nuestro Padre Eterno que siempre tenemos que tener en cuenta a los divinos a los divinos evangelios. Acá tenemos el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, después vamos a tener la lectura de las órdenes telepáticas en relación a lo que está sucediendo en el Perú y por último lectura de un divino rollo telepático. Ojalá que me alcance la batería, está al 98% y bueno, vamos a ver. Y al final vamos a tener algunos videos acerca de cómo la derecha manipula y está en contra de la población. Vamos a ver, acá dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Acá en el mismo Antiguo Testamento llamado Biblia nos habla acerca de la justicia y todo ello. Vamos a leerlo. Dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esto lo dice las Sagradas Escrituras, la Biblia. Vamos a seguir dando lectura en Isaías capítulo 1, versículos 17 al 23. ¿Qué nos dice? Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Todo esto nos habla acerca de la justicia, de buscar un mejor sistema de vida al que actualmente está. Esto ya nos estaba hablando desde hace milenios atrás. La Biblia nos dice eso y esto es muy actual, se aplica en nuestra realidad, más aún con el golpe de estado que se ha dado a este presidente campesino, Pedro Castillo Terrones. ¿Qué más nos dice en Jeremías capítulo 22? Nos dice, así dice el Señor, practicar el derecho y la justicia y librar al despojado de las manos de su opresor. ¿Y quién es el opresor? El sistema de vida, los grupos de poder. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Mira cómo nos habla la Biblia de hacer justicia frente al opresor. Hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, al débil, abogad por la viuda, por el desposeído. Eso es lo que nos dice la Biblia.
pero los pastores interpretan otra cosa y te piden el diezmo, te piden dinero, solo te buscan sacarte dinero y plata. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento en la vida, en este video acerca de la vida pública de Jesús. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Acá está, por ejemplo, vamos a escuchar. Este es en el Nuevo Testamento. A ver. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Acá hay que tener algo muy importante. Dice, dichosos los que por mi causa sean despreciados, perseguidos, odiados. Acá Cristo nos está hablando acerca de los llamados revolucionarios, los que buscaron justicia, aquellos que buscaron igualdad, aquellos seres que son pocos que buscan la defensa de los derechos de los más pobres, los más humildes, y uno de ellos es Cristo. Cristo nos enseñó el camino a seguir. No creas que Cristo fue religioso, ¿no? Y fue revolucionario. A ver. Y habla de los profetas. Los profetas son revolucionarios. Cristo es el camino. Dice, Cristo es un revolucionario, un luchador social. ¿16? ¿17? Acá habla de los ricos, la condena a los ricos. 20. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Ay de ustedes, los ricos, pues ya tuvieron su alegría. De que viene la burla de un rico. Debe estar loco. No quiere ser rico. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. Eso es interesante. Acá es la condena de los ricos. Es la sentencia para los ricos. Saben perfectamente que ningún rico entrará al reino de los cielos. Y acá el rico se burla. Este poblador, él incluso no es rico, pero tiene la mentalidad de un rico, quiere fortuna. Pero bueno, vamos a ver otro capítulo de la vida pública de Jesús. A ver, acá hay uno. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor. Profeta es un revolucionario. Dios. Muéstranos el buen camino, Señor. La gente comenzaba a aceptarlo como Señor y Maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Ser cobrador de impuestos estaba muy mal visto en ese entonces, porque ese impuesto se iba para Roma, para Roma y para el gobierno local de ese entonces. Escuche. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! ¿Por qué hizo esto Zaqueo? Bueno, él entendió el mensaje de Cristo.
Es que los ricos están condenados. ¿Por qué? Porque le robaron a los pobres y sustentan este sistema de vidas. Y Zaqueo de una u otra forma se dio cuenta de ello y ya no quiso saber más de riquezas. Por eso es que devuelve todo, prácticamente todo lo que había obtenido de forma no adecuada. Y así Cristo le dice que se salva. Vamos a escuchar. Y Él lo da a todos los pobres. Ese dinero lo da a todos los pobres. Se está quitando un gran peso de encima. No puedo creer. Esas deudas a futuro. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Está interesante. Vamos a ver otro video del Nuevo Testamento, de la vida pública de Jesús. Esto todavía es más interesante, vamos a escuchar. ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba, porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Es que Jesús estaba cambiando todo el sistema de ese entonces. Entiendo que la plebe lo considera su rey. Se enfrentaba a los ricos romanos y ricos judíos. Ahí están Un los rey ricos de judíos. mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Acá pues el imperio está presionando a estos gobernantes locales. Tal vez tenga El razón. imperio romano. Confrontaremos al Y Galileo. como se ve Y a afectados sus medida que intereses, aumentaban van sus a ir a ataques confrontar a contra Cristo. los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre Es muy poco. que ofrendaba 2 monedas. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? Acá se enfrenta claramente a Caifás, líder religioso de ese entonces. ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. Un profeta es un revolucionario, un No luchador sabemos social. quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Se enfrenta a Cristo a los jerarcas religiosos de ese entonces y también parte del gobierno de Herodes. Bueno, vamos ahora a ver las divinas órdenes telepáticas. He encontrado bastantes, pero hay muchos más. Lo vamos a dar una lectura. Veamos. Acá dice, en la prueba de la vida surgió el llamado militarismo, este extraño árbol en la evolución no escrito en el divino evangelio de Dios. Lo que no está escrito en el divino evangelio de Dios no queda en la tierra. Es más fácil que quede en el porvenir algo que estaba escrito en el divino evangelio de Dios. El Hijo de Dios hará desaparecer el llamado militarismo con sismos que llenarán de pavor a la generación en el llorar y crujir de dientes. Esto es cierto, en la revelación nos habla de que se producirán pavorosos sismos descomunales que destruirán todo vestigio de militarismo, todas las armas, todos los cuarteles, etcétera, donde imperaba el militarismo desaparecen, todos los uniformes, todo desaparece. Otro, divina orden telepática, y algo a tener en cuenta es que el militarismo es el brazo armado del capitalismo y de la religión. Orden telepática 2054. Desde el instante que los hombres crearon leyes desiguales, todas las llamadas revoluciones serán justificadas por el Hijo de Dios. Claro, porque buscan la igualdad. Si los hombres hubiesen creado leyes igualitarias, las llamadas revoluciones no se justificarían.
pero actualmente se justifica y lo que está sucediendo en el Perú se justifica. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que en sus ideales defendieron lo igualitario, porque a lo del reino de los cielos defendieron, a que puedan entrar los que defendieron lo desigual. Nadie pidió a Dios lo desigual, porque nadie pide injusticia a Dios. Ahora actualmente en esta fecha, 3 de enero del 2023, se está realizando una llamada marcha por la paz con polos blancos acá en Lima, Perú y en diferentes partes, regiones del Perú. Pero estos que marchan son los que apoyan a los actuales golpistas y son fujimoristas, apristas y así diferentes partidos políticos de derecha. Esta Renovación, Avanza País, hasta Acuña, etcétera. Y justamente acá dice, todas las llamadas revoluciones serán justificadas por hijos de Dios. Si los hombres hubiesen creado leyes igualitarias, las llamadas revoluciones no se justificarían. Estos seres humanos, estas personas que apoyan a estos partidos de derecha y estos golpistas, prácticamente se están condenando a ellos mismos, pues están haciéndose cómplice de este sistema de vida y de este golpe de Estado que ha habido. Y al hacerse cómplice, pagan los mismos pecados de la bestia, los mismos pecados de los grandes y poderosos del mundo, pues ellos, los grandes y poderosos del mundo, van a ser castigados con fuego solar. Y esto les espera a estos seguidores de la llamada bestia. Divina Orden Telepática 2088. En la prueba de la vida muchos desvirtuaron a otros sin haber conocido las causas. Los influenciados por el oro cayeron en tan extraña práctica. Ellos, por temor a perder sus posesiones, no titubearon en mentir. Este engaño salido de los llamados ricos será llamado extraño engaño colectivo. Claro, los ricos mienten de forma colectiva, utilizan sus medios de comunicación, su dinero. Y se será llamado extraño engaño colectivo por el Hijo de Dios. El hacer creer a otros de una cosa que no lo es se paga en moléculas, ideas y segundos por cada una de estas microscópicas unidades. El llamado rico que a otros engañó pierde una existencia de luz, y todo espíritu rico que se olvidó de la divina parábola que decía, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, vivirán futuras existencias en que a ellos se les engañará y se les calumniará. Ese es el pago de los ricos, pues. Vamos a ver acá otro. Divina Orden Telepática 2100. En la televisión solar enseñada en el Divino Evangelio de Dios como el libro de la vida, se verán todos los actos humanos de todas las épocas. Allí se verán todas las actitudes y todo lo que hablaron los que primero vinieron o primero vieron los rollos del Cordero de Dios. Todo un mundo estudiará y criticará a las extrañas actitudes de los que tenían ojos y no veían. Es más fácil que sea recibido en el reino de los cielos uno que no fue criticado en la televisión solar del lejano planeta de pruebas, a que lo sea uno que dio lugar al escándalo en forma de crítica. Bueno, vamos a ver Divina Orden Telepática 2116. En la prueba de la vida surgieron los extraños reyes y presidentes de naciones. Actualmente la presidenta de esta nación es Dina Boluarte, con sus ministros de ultraderecha y los militares. Bueno, es un golpe de Estado, ¿no? Muchos de ellos ayudaron a dictadores sin calificarlos. Esta extraña ceguera la pagan los mismos ciegos. El mismo destino que tendrán los dictadores en el divino juicio de Dios, también lo tendrán sus cómplices que la ayudaron. Es decir, vamos a ver acá un comentario, es decir, Dina Boluarte se llega al gobierno a través de un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Armadas y Policiales, por el Congreso y por la Embajada de Estados Unidos. Todos ellos primeramente van a estar o están actualmente en ley de maldición. Y acá nos dice, esta extraña ceguera la pagan los mismos ciegos, los mismos destinos que tendrán los dictadores en el divino juicio de Dios, también lo tendrán los cómplices que le ayudaron, es decir, fuego solar. Este extraño dictador tiene por condena el fuego eterno. La dictadura es de las tinieblas, la dictadura no es del reino de la luz. Es más fácil que entre al reino de los cielos aquellos que supieron distinguir a los que eran demonios de las tinieblas, a que puedan entrar los que cayeron en una extraña ceguera de no saberlos distinguir. Ceguera extraña que ni ellos mismos pidieron. Justamente aquellos la pidieron a Dios. Justamente aquellas personas que apoyan a Dina Boluarte, a este Congreso, a estos golpistas, yo los he visto marchar,
y muchos de la población apoyan este golpe que se ha dado. Ellos van a hacerse cómplices y van a pagar lo mismo que estos extraños golpistas, que estos dictadores, que estos presidentes. Divina Orden Telepática 2132. El llamado militarismo ayudó a perpetuar el reinado de la bestia. ¿Quién es la bestia? Los ricos del mundo. En la prueba de la vida, esta extraña ayuda la pagan todos los individuos que vistieron uniformes del signo de la fuerza. Ahí están las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, la Policía. A ellos se les descontará por segundo y por moléculas, porque ni ellos pidieron lo que ellos escogieron en la prueba de la vida. En la prueba de la vida cada uno tenía que saber escoger trabajos que fueran de la luz de Dios, porque es más fácil que vean de nuevo la luz los que en la prueba de la vida cultivaron a través de sus trabajos leyes de la luz, a que puedan entrar los que tuvieron la desdicha de no saber escoger. Interesante. Esta extraña ayuda la pagan todos los individuos, todas las personas que vistieron uniforme del signo de la fuerza, es decir, aquellos que hicieron carreras militares, de subalternos u oficiales, generales, coroneles, comandantes, almirantes, todos ellos. A ellos se les descontará por segundo y por molécula, porque ni ellos pidieron lo que ellos escogieron en la prueba de la vida. Claro, todos ellos ya prácticamente están condenados por el fuego solar. Veo bien difícil que se salven, porque ellos utilizan las armas para oprimir al pueblo, y vemos que está sucediendo en el Perú. Ellos están utilizando sus armas para matar las protestas justas de esta población ante este golpe de Estado. Divina Orden Telepático 2134. Para poder gobernar a una nación, un individuo no tenía que haber conocido el dinero y tenía que haberse sabido de memoria el divino evangelio de Dios. Es lo que se les exigirá en el divino juicio de Dios a los llamados presidentes y reyes de las naciones. Los tales individuos cuya caída fue servir de instrumento a la bestia maldecirán haber sido lo que fueron en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no sirvieron a la bestia, a que pueden entrar los que la sirvieron. O sea, todo presidente no tenía nuestro Padre Eterno es drástico. Todo presidente no tenía que haber conocido el dinero y tenía que haberse sabido de memoria el divino evangelio. ¿Para qué? Para tener una sólida base moral. Pues si no tienes una sólida base moral y solo tienes conocimientos de profesión, maestrías, doctorados, especializaciones, pero no tienes moral, te corrompes. Te corrompe, el dinero te tienta y caes. Y eso ha sucedido con muchos presidentes, congresistas, ministros, militares, etcétera, etcétera. Divina Orden Telepática 2135. A los que gobernaron a las llamadas naciones durante la prueba de la vida, se les exigirá el haber cortado con la bestia en el divino juicio de Dios, porque el llamado capitalismo no es del reino de los cielos, ni ningún sistema de vida interesado. Los presidentes, reyes o dictadores que entraron en alianza con la bestia serán llamados traidores por el Hijo de Dios, porque al servir a la bestia ellos perpetuaron las leyes injustas que tanto dolor, hambre y sufrimiento causaron al mundo de la prueba. Claro, pues porque al hacer alianza con la bestia, prácticamente estás haciendo alianza con el demonio. La bestia es el demonio, porque esta bestia se va a llevar tus riquezas. Viéndolo así en nuestra realidad, el Perú de una u otra forma tiene alianza con la bestia. ¿Qué sucede? La clase política, la clase industrial, la clase dominante, la clase financiera dominante, tiene alianza con la bestia. La bestia los mantiene en el poder, pero ellos a cambio tienen que entregarle todas las riquezas de este país a la bestia. Y la bestia, por entregarle estas riquezas, les da unos cuantos centavos. Y si es que se produce algún levantamiento y llegan a triunfar estos integrantes y colaboradores de la bestia, se van corriendo a Estados Unidos, porque allá todos los presidentes golpistas, dictadores, que venden los recursos naturales de los países de Latinoamérica, ¿a dónde huyen cuando son derrotados? A Estados Unidos, donde está la bestia. Allí ellos, pues, las autoridades de Estados Unidos a estos presidentes traidores, a sus países de Latinoamérica, le dan pues un cargo en alguna institución pública o privada,
les dan pues una pensión hasta ciertos guardaespaldas, y bueno, porque de una u otra forma sirvieron a la bestia. Divina Orden 2168. Solo por cumplir con los humildes estará el espíritu justificado delante de Dios. Solo por cumplir con los humildes, con los explotados, los campesinos, los obreros, los barrenderos, las amas de casa, etc., estará el espíritu justificado delante de Dios, porque fue divinamente enseñado que todo humilde es primero y preferido de Dios. Servir a un humilde, dice nuestro Padre Eterno, o pobre de la vida, constituirá lo más apreciado en el divino juicio de Dios, porque el que dio preferencia al humilde dio la primera importancia a la divina preferencia de Dios. A él también se les preferirá en los divinos premios del divino juicio de Dios. El que no dio preferencia a lo de Dios, a él no se le dará preferencia en el divino juicio de Dios. Es bien claro, servir a un humilde o pobre de la vida constituirá lo más apreciado en el divino juicio de Dios, porque el que dio preferencia al humilde dio la primera importancia a la divina preferencia de Dios. Y es así, claramente nuestro Padre Eterno nos dice que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. ¿Y por qué acá en la tierra y por qué en el Perú no fueron los humildes los primeros? ¿Por qué los humildes no gobernaron? ¿Por qué? Porque simplemente se implantó un sistema de vida, unas leyes desiguales y un grupo de demonios llamados ricos que impuso un sistema de vida injusto y desigual, que se perpetúa a través de las generaciones hasta la actualidad. Pero esto no va a durar mucho, hermanos. Ya estamos viendo el principio de la caída de todo el sistema de vida a nivel mundial. Es cuestión de tiempo, Divina Orden Telepática 2171. Todos los extraños presidentes, reyes, dictadores, ministros que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones serán condenados por el Hijo de Dios. Es lo que está pasando actualmente en Perú. Nuevamente, todos los extraños presidentes, Dina Boluarte, reyes, bueno, acá no hay reyes, dictadores, Dina Boluarte es una dictadora, ministros, todos los ministros, Consejo de Ministros son dictadores que se valieron del uso de la fuerza, pues ellos se han valido del uso de la fuerza, ahí están y apoyados por el Congreso y por la religión, por la Iglesia Católica, para obligar a otros, es decir, a la población, a vivir en extrañas constituciones. La actual constitución de Fujimori es una constitución extraña, vendepatria, exfoliadora de las riquezas de esta nación. Le da todo a las grandes corporaciones extranjeras y prácticamente no deja nada para la población peruana. Acá nos dice, ¿qué más nos dice? Serán condenados por el Hijo de Dios, de haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales. Será considerado una cobardía por el Hijo de Dios, porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor, tal como el Hijo de Dios hizo su divina obra redentora. A estos derechistas no les interesa, ellos mandan a la policía y al ejército y que maten a la población que reclama sus justos derechos. Ahí no hay amor, hay odio, y eso se nota en los congresistas, hay odio, desprecio hacia la población. Y eso lo vamos a ver con los videos que al final más o menos hemos podido recopilar. Divina Orden Telepática número 2184. Todo proceso revolucionario para que haya ganado puntaje de luz tenía que haber salido de los trabajadores, los obreros, los campesinos, los más pobres, es decir, los humildes, porque ningún influenciado por el oro, ninguno debió participar en revoluciones. No, pues, en una revolución no puede estar un rico, pues, encabezando la revolución, no. Porque es un rico, es un millonario, tiene intereses creados y solo utiliza la revolución para sus propios intereses. Y esta divina orden telepática es bien clara. Nuevamente, todo proceso revolucionario para que haya ganado puntaje de luz tenía que haber salido de los trabajadores. Ningún influenciado por el oro, ninguno debió de haber participado en las revoluciones, mientras que su espíritu sintiera las extrañas sensaciones del oro, porque fue divinamente enseñado de que ningún rico entraría al reino de los cielos. Los que estaban marcados de no poder entrar al reino de Dios también lo estaban en cuanto a dirigir los destinos de otros en las experiencias de la prueba de la vida. Es por eso que ningún revolucionario del mundo, ninguno quedará
Es más fácil que queden las revoluciones de los trabajadores que no fueron ricos, porque el trabajador se asimiló con el divino mandato de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El llamado rico, por el solo hecho de serlo, se alejó de tal divino mandato. Fue un alejamiento con divina advertencia de que no entraría al reino de los cielos. Si los ricos no hicieron caso a la divina advertencia, infinitamente menos lograrán entrar al reino de los cielos. Esta es una de las tantas leyes que condenan a los llamados ricos. ¿Por qué? Porque son ricos, porque explotan a sus semejantes. Crean leyes desiguales, los condenan a los más humildes al atraso, a la ignorancia. Y esto es fácil de ver. En Perú, ¿cuántos son ricos? El 1, 2, 3% será, y eso. Clase media, 10%, y el resto, pobres. Ahí está, pues, es bien claro eso. Divina Orden Telepática 2195. En la prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender con la imposición de extraños sistemas de vida que en sus leyes violaban la divina ley de Dios. Adelantándose el divino Padre Jehová al extraño dormir con respecto a los propios derechos, es que dijo al mundo de la prueba: todo espíritu duerme. Este dormir corresponde a la indiferencia que cada uno tuvo con respecto a las imposiciones e injusticias del propio sistema de vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se durmieron con respecto a lo justo en sus sistemas de vida, a que puedan entrar los que se dejaron sorprender por tan extraño descuido. Acá es bien claro, y nuevamente dice: todo espíritu duerme. Este dormir corresponde a la indiferencia que cada uno tuvo con respecto a las imposiciones e injusticias del propio sistema de vida. Si todo espíritu duerme, entonces al dormir los espíritus no reclaman sus justos derechos, ven la desigualdad y no hacen caso. Es como si a ellos no les interesara, no les importa para ellos vivir en esta desigualdad. No les importa que haya injusticia, que haya abusos de poder, que haya asesinatos, que haya golpes de Estado. No les interesa. ¿Por qué? Porque el sistema de vida a ellos los volvió indiferentes, insensibles, prácticamente máquinas. Mientras que un grupo pequeño lucha, el resto simplemente ve. Si esta población fuese una población despierta, fuesen espíritus despiertos, a la calle saldrían actualmente a protestar. Pues todos, si somos 33 millones, todos salimos a protestar porque no nos gusta este sistema de vida, no nos gusta esta imposición de esta dictadura. Todos saldrían a protestar, pero como están dormidos, están pensando más en ver huilas, en guerra, Magali Medina, telenovelas, música y no sé qué más. Entonces ellos pues no protestan, no les interesa. Y no les interesa no solo su futuro de ellos, sino el futuro de sus hijos, de sus nietos. Porque cuando la bestia entra a un país, no para hasta destruirlo. Destruye todo lo destruye. ¿Y qué futuro le esperan a sus hijos, a sus nietos, bisnietos? Sus hijos, nietos y bisnietos le van a reclamar a él: ¿por qué no luchaste contra la bestia? Esto va a ser en el futuro lo que va a pasar. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué permitiste que el Perú sea destruido? Esas son preguntas que le van a hacer a estos indiferentes a las luchas sociales. Divina Orden Telepática 2199. En la prueba de la vida surgieron los libertinos, llamados entreguistas. Ahí están los presidentes, ministros, congresistas, fuerzas armadas, etcétera, que entregan las riquezas de un país. Ellos son los entreguistas. Todo entreguista se tomó el extraño libertinaje de entregar a la bestia lo que no le pertenecía, las riquezas del Perú, pues. Toda la riqueza del Perú se ha sido entregado a la bestia. Todo entreguista debe pagar por molécula lo que entregó. Por cada molécula de extraño entreguismo, tales libertinos y ladrones, porque son libertinos y ladrones, tendrán que vivir una existencia en la que ellos se les entregará a sus enemigos. Y si ellos entregaron, por ejemplo, todo el Perú, ellos tienen que calcular cuántas moléculas contiene todo el Perú. Y es un puntaje en contra enorme. Van a pasar eternidades pagando este extraño entrego de la riqueza de un país a la bestia.
Eso se va a dar más adelante, se va a dar. Se van a desaparecer el actual universo y ellos van a seguir pagando porque el puntaje es enorme. Molécula por molécula tienen que calcular cuántos siglos y siglos van a estar pagando por este libertinaje de entregar las riquezas de un país a la gran bestia y condenar a la pobreza y la miseria y la muerte a millones de pobladores. Esto ha pasado en el Perú. Divina Orden Telepática 2201. En la prueba de la vida surgieron la bestia. La bestia representa un extraño bienestar y extraña tecnología, que para lograr la bestia se tomó el extraño libertinaje de valerse de leyes desiguales. La prueba de la vida consistía en crear leyes justas, es decir, leyes igualitarias, porque lo desigual y lo injusto no son del reino de los cielos. La bestia, que es el mismo capitalismo, acá te está esclareciendo quién es la bestia, el mismo capitalismo, ideado por los acomplejados al oro, que tienen que pagar molécula por molécula su extraño bienestar y extraña tecnología. Cada molécula le representa a los de la bestia una futura existencia en que ellos tendrán que luchar contra otros, al igual que ellos les impondrán leyes desiguales. Esto es lo que les espera a los llamados capitalistas y a todos aquellos que apoyan al capitalismo, la desigualdad. Divina Orden Telepática 2209. En la prueba de la vida surgieron los monopolios o las llamadas transnacionales. Acá estamos hablando. Tales entes demoníacas surgieron de los mayores acomplejados al oro. Todos ellos quedarán en la más espantosa pobreza, porque hasta el alimento tendrán que mendigarlo, y junto con ellos cumplirán igual ley los que las alcahuetearon, es decir, aquellos que apoyaron a las grandes transnacionales, congresistas, ministros, presidentes, es decir, los llamados presidentes, reyes, dictadores, ministros de las llamadas naciones. De hecho, cumplen esta ley los que legalizaron lo ilegal, salido de un extraño y desconocido sistema de vida egoísta. Interesante, ¿eh? En la prueba de la vida surgieron los monopolios o las llamadas transnacionales. Acá en el Perú hay bastantes empresas transnacionales de Estados Unidos, de España, hasta de la misma China, de Chile, de Brasil, de México, alemanas, canadienses, que explotan las riquezas, y otros países que explotan las riquezas. Y explotan las riquezas, se destruyen el medio ambiente y no les dan nada prácticamente a las comunidades campesinas donde ellas se acentúan. Los explotan, los sobreexplotan, los sueldos que les pagan son sueldos miserables. Ni siquiera les construyen hospitales, caminos, postas, educación, salud, nada. Y lo que pagan al Estado es prácticamente una limosna lo que dan. Toda la riqueza se lo llevan a otros países. Por eso es que los países del primer mundo, países desarrollados, son desarrollados porque te roban la riqueza de los países subdesarrollados, se lo llevan. ¿Y quiénes son los cómplices? Acá lo dice claramente. Son los alcahuetes, es decir, los llamados presidentes, reyes, dictadores, ministros de las llamadas naciones. Acá tienen que agregarle congresistas, tienen que agregarle fuerzas armadas y hasta muchos dirigentes sociales que se venden a las grandes transnacionales. Claramente lo dice acá, son entes demoníacas que surgieron de los mayores acomplejados al oro. Todos ellos quedarán en la más espantosa pobreza. Es cierto. Es que más adelante, ya cuando se inicie el juicio final, porque ya se inició, pero cuando se acentúe más el juicio final y se dé el aparecimiento de Cristo, es decir, Cristo se manifiesta al mundo, ordenará aislar al primer mundo, a todos los países del primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y todos los países, Israel, todos los países aliados de estas potencias van a ser aisladas. No se les va a enviar minerales, alimentos, maderas, petróleo, gasolina, nada de eso, metales, nada, oro, plata, nada, ni agua, nada se les va a enviar, nada, se les va a aislar por orden divina, por orden de Cristo. Y al estar aislados y sus tierras ya no producir nada, van a estar en pobreza.
Toda su tecnología va a quedar en nada, porque ni siquiera van a tener para comer. Por eso es que van a quedar en la más espantosa pobreza, dice, que no van a tener ni siquiera alimento que comer y morirán de hambre. Ese castigo les espera porque ellos hicieron lo mismo con los países del tercer mundo. Los sometieron a hambre, a esclavitud. Solo les faltó que pongan cadena a las personas del tercer mundo, los encadenen, solo eso les faltó. Bueno, sigamos. Divina Orden Telepática 2217. En el divino juicio de Dios, el Hijo Primogénito tratará, vamos a ver. En el divino juicio de Dios, el Hijo Primogénito tratará de extraños a los que en la prueba de la vida hicieron de sus vidas lo opuesto a lo enseñado por el divino evangelio de Dios. Es así que si un religioso, militar o capitalista piden hablar con el Hijo de Dios, sus más cercanos colaboradores le dirán: Divino Padre Solar, unos extraños desean hablar contigo. Es más fácil que sea tratado como un extraño por el Hijo de Dios, uno que nada extraño hizo en la prueba de la vida. Esto fue anunciado en el divino evangelio de Dios como moral extraña. Nuevamente, en el divino juicio de Dios, el Hijo Primogénito tratará de extraños a los que en la prueba de la vida hicieron de sus vidas lo opuesto a lo enseñado por el divino evangelio de Dios. Es así que si un religioso, militar o capitalista piden hablar con el Hijo de Dios, sus más cercanos colaboradores del Hijo de Dios le dirán: Divino Padre Solar, unos extraños desean hablar contigo. Es más fácil que no sea tratado como un extraño por el Hijo de Dios, uno que nada extraño hizo en la prueba de la vida. Esto fue anunciado en el divino evangelio de Dios como la moral extraña. Esto va a suceder más adelante en el llamado juicio final. Divina Orden Telepática 2224. En la prueba de la vida, el mundo conoció la extraña experiencia de vivir leyes desiguales. Tales leyes salieron de los acomplejados al oro. Es así, los que en sus ideales defendieron a lo desigual, los tales serán acusados de complicidad con los autores de lo desigual en la tierra. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no defendieron a lo desigual, a que puedan entrar los ciegos de espíritu que no sabían a quienes defendían. Como les dije, hay, por ejemplo, este es fácil de analizar. No tan fácil, pero viendo nuestra realidad. ¿Quiénes defienden los desigual? ¿Qué es lo desigual? Lo desigual es aquello en el que un grupo pequeño se apodera de las riquezas de un país o de un mundo y la gran mayoría vive en total miseria, pobreza. Mientras un grupo pequeño lo tiene todo, la gran mayoría no tiene nada y muchas veces no tiene ni qué comer. Y eso es lo desigual. Y para que este grupo pequeño se consolide en el poder, comienzan a hacer leyes desiguales que se van perpetuando de generación en generación y se van respaldando en las Fuerzas Armadas y en las instituciones creadas por estos mismos extraños llamados ricos. Y eso se ha dado no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Y hay muchas personas que defienden esta desigualdad institucionalizada, legalizada. Y estas personas que defienden esta desigualdad se hacen cómplices de estos autores. Y al hacerse cómplice, se hacen acreedores del pago de las deudas de estos creadores de sistemas de vida injusto. Muchos de ellos no saben a quiénes defienden porque no estudian, no analizan, se dejan tentar por el oro, por el pago, por un mísero pago. Y eso se ve en los partidos políticos. Hay partidos políticos de derecha, también hay de izquierda, pero hay mucho más de derecha. Que te piden que estés ahí, que los apoyes y todo. ¿Por qué? Por un mísero pago. Y estás apoyando a partidos de ultraderecha, derechistas y ultraderechistas financiados por Estados Unidos y por los grupos de poder. O sea, estás apoyando a la bestia. Y esto se ve, como digo, en muchos casos, en el Perú, en los partidos políticos. Es decir, en uno de esos casos. Otros en marchas apoyando a la actual
al actual presidenta golpista y a sus ministros y al Congreso, que los llamados, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, bueno, se me fue. Hoy día, por ejemplo, hoy día vi una marcha por la paz de los polos blancos con la franja roja, pero ellos son pues del partido de Keiko Fujimori, de López Aliaga, de Avanza País. La Resistencia, también hay un grupo llamado La Resistencia que apoyaban a Keiko a morir, a Keiko y a López Aliaga a morir, pues son de ultraderecha y se dejan manipular por los derechistas porque les pagan, pues les dan una pequeña propina y van a hacer eso, pero no saben lo que hacen. Vamos a ver. Divina Orden Telepática 2232. En la prueba de la vida había que saber distinguir del rico y del pobre. De los llamados ricos había que cuidarse, porque ellos habían sido sentenciados por Dios, de que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos. Los que imitaron a los que de antemano estaban sentenciados por Dios, los imitadores tampoco entran al reino de los cielos. Es por esto es que fue escrito, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuide el pueblo de lo que hacen los ricos, cuyo destino no era el reino de los cielos. Claro, el destino de los ricos ya lo ha dicho en varias divinas órdenes telepáticas y en los divinos rollos, el enviado de Dios y nuestro Padre Eterno, que el destino de los ricos es el fuego solar, es la ley de la maldición. El destino de los ricos es el desaparecer de este mundo, junto con su sistema de vida desigual, desaparecen. Y está en ese proceso, y eso está sucediendo. Más adelante, en el futuro, dice nuestro Padre Eterno, que las generaciones del futuro verán a estas generaciones, verán en la historia cómo un grupo de ricos se adueñó de este planeta Tierra, y verán y estudiarán a estos ricos como a un insecto, a un bicho raro y ponzoñoso, que se apoderó de todo un planeta por un microscópico tiempo, llamado capitalismo o derecha. Divina Orden Telepática 3134. En la prueba de la vida, muchos demonios que habían pedido la vida humana a Dios traicionaron los ideales de millones de seres. Fueron los malditos coimeros los que renegaban de lo más sagrado por un poco de oro. Ninguno que traicionó por dinero, ninguno de ellos encontrará misericordia de parte de los millones de seres a los cuales traicionaron, porque todas las escenas correspondientes a sus traiciones las verá todo el planeta en la colosal televisión solar del Hijo de Dios. Claro, en la televisión solar se va a ver todas las traiciones, las intrigas, todas las maquinaciones que hacían estos grupos de poder, estos traidores contra el pueblo, y siempre lo hacían en las noches, de madrugada, porque así actúa el demonio, pues son demonios. Nunca les hacían a la vista de todos y en la luz del día, no, todo lo hacían a escondidas y en las madrugadas, en las noches. Cuando los millones y millones de seres humanos sepan quiénes son ellos y lo que hacían, porque así se va a saber, estos perseguirán y los querrán asesinar, los querrán matar, porque por culpa de ellos es que estos millones no entran al reino de los cielos. Acá en el Perú hay muchos, pues, de esto. Por ejemplo, para nombrar solo algunos, ahí está pues Fujimori, Alan García, Kuczynski, Toledo, Ollanta, estaba en Vizcarra, y así. Está la actual presidenta golpista, están los de Morales Bermúdez, y así diferentes personajes que han tomado el poder junto con sus ministros y congresos traidores. Bueno, en la prueba de la vida surgieron muchas clases de gobierno. Los que se valieron de las armas y de la fuerza para lograrlo están más infinitamente condenados. Ahí está Dina Boluarte y sus golpistas. Que los que se valieron de elecciones. La tragedia de los que se tomaron el extraño libertinaje de tentarse con el uso de la fuerza es que tendrán que enfrentar con el fuego eterno, o sea, el fuego solar, salido del Hijo de Dios. El fuego que quema y que la criatura jamás muere. Imagínense ese castigo que les espera. O sea, ellos se queman, se arden, sienten que todos sus músculos, su rostro, sus pelos, sus huesos se queman
pero no mueren. Están ahí en vida, están que se queman, pero no mueren. Este sufrimiento es es el castigo que ellos se merecen, ¿no? Por haber hecho todo un gran, inmenso daño a todo un planeta. Divina Orden Telepática 3234. En la prueba de la vida muchos persiguieron a los que no les gustaba el extraño sistema de vida llamado capitalismo. Los que se tomaron este extraño libertinaje a Dios persiguieron, porque el mismo Dios del Divino Evangelio les había dicho que ningún rico entraría al reino de los cielos, lo que equivale a decir que el llamado capitalismo del cual surgen los ricos no quedará en la tierra. Es bien claro esto. En la prueba de la vida muchos persiguieron a los que no les gustaba el extraño sistema de vida. Claro, hay muchos luchadores sociales, dirigentes sociales, revolucionarios que luchan contra este sistema de vida llamado capitalismo. Los que se tomaron este extraño libertinaje de perseguir a otros, a Dios persiguieron, a nuestro Padre Eterno persiguieron. Imagínense lo que les espera en el juicio final. El juicio final está cerca. Estamos prácticamente entrando en el juicio final. Ya estamos en pleno juicio final. Divina Orden Telepática 3236. En la prueba de la vida ganaron los que no aceptaron jamás la existencia del extraño sistema de vida llamado capitalismo. Porque hasta el mismo Hijo de Dios había dado la vida por hacer desaparecer lo que no era del reino de los cielos. Los que no aceptaron el yugo explotador fueron los imitadores de Cristo. Los que lo aceptaron y hasta lo defendieron fueron los grandes traidores de su propia historia, porque traidores serán llamados por el Hijo de Dios en el llorar y crujir de dientes, es decir, en el juicio final. Claro, los grandes luchadores sociales, dirigentes sociales, los grandes revolucionarios lucharon contra este yugo explotador, contra este injusto sistema de vida, y ellos son y serán llamados los imitadores de Cristo. Los profetas, los revolucionarios, ellos son los imitadores de Cristo. Los que dieron su vida por crear un sistema de vida más justo e igualitario. Ellos son los imitadores de Cristo. Y todos los que aceptaron y defendieron a los grandes traidores y a los sistemas de vida desigual e injusto, son justamente grandes traidores. Son los anticristos. Bueno, Divina Orden 3281. En la prueba de la vida había que protestar por los atropellos hechos a otros, porque el que no lo hizo será mirado con inmensa desconfianza por el Hijo de Dios y hasta correrá el riesgo de ser calificado de cómplice con los atropelladores. Y es más fácil que este de perder la vida humana. Bueno, yo no entiendo si es más fácil que pueda perder la vida humana a uno que cayó en desgracia ante el Hijo de Dios, porque su divina justicia estará basada en dar y quitar vida. Es por esto que fue escrito: Jehová da y quita. Claro, acá había que protestar por los atropellos hechos a los otros, por lo injusto, por los atropellos hechos a los humildes. Tenías que protestar. Porque si solo mirabas y no te interesaba, entonces significa que eres cómplice de este sistema, que eres cómplice de este atropello. Y al protestar tú contra este atropello y defender a los humildes, estás defendiendo a Dios. Y te estás ganando prácticamente la entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el defender a los humildes en este sistema de vida equivale a un puntaje que no tiene cálculo, que no se puede calcular. Equivale a toda la población mundial, y esto se multiplica por 1 millón o por 2 millones según el número de pobres que tenga cada persona. Imagínate el inmenso puntaje que adquieres, que va en tu beneficio. Bueno, estos son solo algunas órdenes telepáticas que he podido recopilar de las 3.700 publicadas, de las solo 3.700 publicadas, porque en realidad son 10.000 órdenes telepáticas que Antonio Córdoba no ha querido publicar, dando diferentes pretextos. Hasta el día de hoy, Córdoba ya falleció y sus seguidores tampoco quieren publicar las divinas órdenes telepáticas. Son 10.000 y solo han publicado 3.700 divinas órdenes telepáticas. Cuenta rendirán ante el Divino Padre.
y cuenta rendirán ante nosotros por ocultarnos este conocimiento. Vamos a leer el divino rollo titulado, ojalá que nos alcance la batería. Este divino rollo se titula, todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos. Todo beneficio es premio dado por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los gobiernos formados por los más humildes que tuvo una patria, que aquellos que fueron formados por los llamados ricos. Sí, hijito, ningún llamado gobierno terrenal entrará al reino de los cielos, porque ninguno hizo las leyes basándose en las escrituras del Padre Jehová. Hicieron las leyes según el oro, se basaron en la riqueza. La riqueza no se conoce en el reino de los cielos, porque allí reina la igualdad celestial, el comunismo celestial con filosofía de niños. Todos los hombres y mujeres de este mundo prometieron al Padre llevar a los lejanos mundos la igualdad celestial, mas el demonio, hecho riqueza, logró extenderse por este mundo. Todos los gobiernos de la tierra fueron probados por el Padre, porque todo espíritu es probado en la vida. Toda prueba tiene su fin. Ha llegado su fin el mundo alfa o materialista, el mundo que sirvió al Dios oro y no al Dios viviente. Porque si hubiesen servido a Dios viviente, el Dios de las Escrituras, este mundo no estaría dividido en tantas naciones. Solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo que se formará una sola nación en este mundo, como debió de haber sido desde hace ya siglos, desde hace ya muchos siglos. Esta potencia será formada por todas las naciones subdesarrolladas del mundo. De verdad os digo que es vergonzoso para el Padre tener que expresar el término subdesarrollado, porque el desarrollo en lo material debió ser siempre igual para todos. Las leyes de la vida creadas por el Padre a nadie le quitó según los pidió, porque sois lo que en el reino pediste ser. Nadie pidió dividir un planeta, ni en lo más microscópico, porque todos sabíais que nada dividido entra al reino de los cielos, porque solo lo unificado sale del reino, y unificado regresa al reino. De verdad os digo que todo gobierno jamás unificará este mundo, porque perpetúa la división basada en el interés y la transmite de padre a hijo, de generación en generación, y aquí un llorar y crujir de dientes de muchas generaciones, porque ninguno que conoció y vivió en un sistema de vida extraño a las leyes del reino entrará en él. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que nunca pronunció la palabra riqueza a uno que la pronunció. Acá está el dibujo, divino dibujo, y luego continúa. Sí, hijito, el dibujo representa las balanzas solares, balanzas de fuego, balanzas vivientes. Todo espíritu humano de infinitos planetas Tierra llegan frente a estas divinas balanzas. Antes ya habían estado frente a las balanzas solares, pues todo espíritu nace muchas veces, porque lo que hay que aprender... se me fue la batería.